25, que estamos hablando de lo que son las parábolas del reino, se da bajo una línea de texto o una línea de contexto. Debemos recordar que Mateo capítulo 25 es una línea de pensamiento que inició desde el capítulo 23 del libro de Mateo. Voy a cerrarle a alguien el micrófono, no sé a quién que lo tiene abierto. No, parece que no. Entonces, no olviden cerrar los micrófonos para que no se metan ruidillos ahí. Y les decía que es una línea de pensamiento, una línea de contexto que viene desde el capítulo 23. En el capítulo 23 nuestro Señor Jesús aborda o llama la atención a los fariseos con lo que se conocen con los famosos ayes. Ay de ustedes fariseos, y les empieza a decir lo que les va a acontecer en un juicio próximo, que sería el juicio que se da en el año 70, cuando en manos de Tito Vespasiano es destruido el templo, y a partir de ese momento es cancelado el sacerdocio, después de 40 años que nuestro Señor había resucitado, casi 40 años. Ahí es donde termina la efectividad del sacerdocio, porque se mantuvo aún sin respaldo de Dios desde que nuestro Señor resucitó hasta ese momento. A eso es a lo que él le llamó que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Fue un juicio que se dio contra el sacerdocio de los fariseos, o el sacerdocio que venía desde Aarón, por no haber sido un sacerdocio que representara a Dios, no por lo que Dios estableció como sacerdocio, sino por los hombres que lo hicieron mal utilizados. Bueno, esa historia se repite constantemente. Durante la historia de la vida de la Biblia, tenemos a Adán que falló, después tenemos a Noé que falló, después tenemos a Abraham que falló en cuanto a sacerdocio, tenemos a sus hijos, Isaac, Jacob, siendo como Israel. Después vemos que se falla en el momento que el Señor establece a través de Moisés cómo debe ser adorado y cómo debe ser guiado. También el hombre vuelve a fallar, y eso es una repetición que se va dando en el tiempo, en las manos de David, en las manos de Salomón, en las manos de Roboán, y aún cuando llegan los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él está haciendo ahí, y hasta la fecha el ser humano sigue fallando. De ahí que vemos una genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, donde todos los que están ahí son personas que se equivocaron de una u otra manera. Leemos el famoso texto de Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, pero lo que hace esto es enfatizar la misericordia de Dios sobre estas personas que también se equivocaron. No significa que se está menospreciando la fe de ellos, pero todos también tuvieron cosas erradas en cuanto a lo que es la representación de las luminarias de ellos hacia el mundo. Eso se sigue repitiendo cíclicamente hasta llegar al capítulo 23 de Mateo, donde él le llama la atención a los fariseos que cayeron en la misma conducta errónea. Y pasando del capítulo 23 de Mateo al capítulo 24, cuando los discípulos se acercan y le dicen a nuestro Señor Jesucristo que vea las piedras del templo, porque ellos estaban fascinados con el templo, el tamaño de las piedras, la construcción. Hasta el día de hoy eso ha sido y es lo más importante para el judaísmo, el templo. Entonces él les contesta y le dice que esto no quedará piedra sobre piedra que no vaya a ser destruida. Eso en el paso del 23 al 24 como una sola línea de pensamiento. Entonces ellos le hacen unas preguntas que las vamos a ver ahora. O sea, les hacen 3 preguntas acerca de lo que el Señor está diciendo. Por lo tanto, el capítulo 24 terminó con justamente la intención de enfatizar lo que va a ser la preparación de la iglesia, la preparación de las personas que Dios salva para su venida. Y quiero enfatizar la preparación de las personas que Dios salva. ¿Por qué la preparación? Porque los hombres vamos a tener la tendencia siempre a equivocarnos. Eso lo vimos en el capítulo 6 del libro de Génesis. El hombre siempre está de continuo al mal. O sea, nosotros por naturaleza, por muy buenos que queramos ser, por muchas buenas intenciones que tengamos en nuestro corazón, nos vamos a equivocar. Por lo tanto, es la necesidad de tener un Salvador como nuestro Señor Jesucristo, que Él es sin pecado y Él es el único fiel y es el único que sostiene la promesa. Entonces Dios
Padre y Dios Hijo sostienen esa promesa entre ellos, haciendo un pacto mutuo ellos delante de Abraham, haciendo un pacto mutuo ellos delante de Moisés y haciendo un pacto mutuo ellos cuando nuestro Señor es bautizado delante de Juan el Bautista, cuando se oye una voz que dice: este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Ese pacto se sostiene en nuestro Señor, y en nuestro Señor va a terminar el Padre y el Hijo. Así es como inicia el capítulo 24, y al finalizar del capítulo 24, donde se empiezan a dar las respuestas a estas preguntas que dieron en cuanto al final de los tiempos, en cuanto a la venida de Él, entonces bajo el mismo principio, el capítulo 25 inicia con 3 parábolas que va a hablar de este grupo de personas que constantemente fallan. Entonces en el capítulo 24, verso 3, nosotros nos damos cuenta y vemos justamente estas 3 preguntas que le hacen a nuestro Señor Jesucristo. Sé que estoy repasando algunas cosas, pero esto es para tener la idea clara a la hora que estudiemos el texto del capítulo 25 de Mateo a profundidad. Dice en el verso 3 del capítulo 24 de Mateo: y estando él sentado, lo cual es muy importante porque los maestros se sentaban, no es como ahora, la gente se sienta en una clase y el maestro está de pie. En ese tiempo los maestros se sentaban y la gente alrededor estaba de pie o se sentaba alrededor del, pero el maestro se sentaba a enseñar. Entonces sentarse es una señal de autoridad. Cuando dice los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, se está refiriendo que se sientan en la autoridad de Moisés. Sentarse básicamente es una señal de autoridad. Entonces dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, importante destacar que son los discípulos los que le están haciendo esta pregunta. ¿Cuándo? Cuando va saliendo de lo que les dije del capítulo 23 al capítulo 24, entonces nuestro Señor viene saliendo y les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos se voltean y le hacen esta pregunta, 3 preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refería? A la destrucción del templo, a lo cual él se refirió que no iba a quedar una piedra sobre piedra que no fuera destruida. ¿Qué señal habrá de tu venida? Está hablando porque él dijo que voy a ir a preparar un lugar para ustedes y voy a regresar a esa venida que sería la parusia. Y al fin del siglo es ya lo que se refiere al juicio sobre las naciones. Entonces responde nuestro Señor Jesús y escuche lo que dice. Respondiendo, dice el verso 4, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Este mirad yo lo estoy subrayando en rojo, no por hacerlo simplemente, sino porque es de suma importancia. Este mirad es más que observar, es prestar atención. Este mirad tiene que ver con la posición que tomaban los atalayas en las torres de un castillo para que no fueran invadidos. O sea, en los castillos usted ve medievales, o incluso usted ve en las cárceles que hay unas torrecitas donde un guarda está vigilando para que nada se meta. En las cárceles es para que nadie se salga, pero siempre hay un vigía. Este mirad es básicamente eso, es un apercibimiento a estar en la torre más alta observando lo que se acerca. Por eso le dice: mirad que nadie os engañe. Y de ahí del capítulo 24, entonces iniciamos al capítulo 25 y vamos a iniciar con los estudios básicamente alrededor de la parábola de las 10 vírgenes. Y dice el Señor en el verso 1, entonces el reino de los cielos será, destaque esta palabra, este tiempo verbal, porque el Señor está hablando hace 2000 años con sus discípulos que le hicieron esta pregunta y le contesta: el reino de los cielos será, esto es futuro para ellos en ese momento, va a ser, no es, sino va a ser. Los tiempos verbales son sumamente importantes, porque están ahí para denotarnos que el Señor no se estaba proyectando a ese momento, sino al futuro. Será semejante, la palabra semejanza no indica que es igual, es solamente una ilustración, solo es una luz, solo es una figura para poder entender un poquito más lo que Él nos va a enseñar. Será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Mis hermanos, aquí hay algo que nosotros tenemos que observar y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enseñar a los que enseñan.
y a los que quieren aprender para sí mismos, que tal vez no dan clases o tal vez no enseñan, para poder el día de mañana, si alguien les hace una pregunta, que den una buena respuesta. No respuestas antojadizas, no respuestas porque oyeron a alguien que lo ha repetido en el tiempo y entonces no significa, porque, porque algo lo dice mucha gente, no significa que es una verdad. Ni significa tampoco porque solo una persona dice algo deja de ser una verdad. De hecho, todo un grupo de más o menos unos 12,000 fariseos en el tiempo de Jesús decían unas cosas y nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo la verdad en contra de lo que decían todos esos fariseos. Así que no se perdía la autoridad de la verdad porque solo uno la estuviera predicando. Así que muchas veces yo me he encontrado con esto y es donde yo enfatizo que no hablemos de lo que otros predican, de lo que otros enseñan, de la gente que aprendió en otros lugares. Eso no, porque no significa que porque escuelas de teología, que porque muchas personas lo estén diciendo, significa que lo están diciendo bien. No es necesariamente así, a menos que nos vayamos a la Biblia. Entonces, lo que otros enseñan, lo que otros presentan, a mí honestamente me tiene sin cuidado. Y no lo digo con falta de respeto, lo digo que me tiene sin cuidado, porque yo, gracias a Dios, entendí que la Biblia y la verdad bíblica no depende de la cantidad de personas que la repitan, sino depende de quién la dijo. Y quien la dijo es nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar de acorde a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Entonces, cuando yo veo estos primeros dos versos, yo no debo de concentrarme tanto en las vírgenes como tales, sino que debo de concentrarme en un punto principal, que son 10 en dos grupos de 5. ¿Y por qué debo de concentrarme que son 10 en dos grupos de 5? Por lo que hemos venido aprendiendo, que el pueblo de Israel, o sea, lo que estamos hablando de la Israel espiritual, de la Israel presentada, se dividió en dos grupos. Entonces, al dividirse en dos grupos, usted se va a encontrar en todas las parábolas estos dos grupos. Un grupo está afuera, otro grupo está dentro. Esto usted lo ve desde el arca de Noé. Un grupo de personas afuera y un grupo de personas adentro. Aunque sean poquitas las que están adentro, que eran 8, y montones de cientos de miles afuera, está dividido todo en dos grupos. Cuando usted ve las parábolas, unos quedan fuera de la canasta, otros dentro de la canasta. Otros están dentro de la boda, otros fuera de la boda. Esa división es muy importante tenerla presente. ¿Por qué esa división es tenerla importante presente? Porque se va a arrastrar durante toda la teología que nos enseña la Biblia. Tenemos a Ezequiel con dos palos, el palo de Judá y el palo de Efraín, uniéndolos en los dos. Tenemos a Pablo diciendo que ya no hay más división entre judíos y griegos, entre hombres y mujeres. Siempre va a haber un grupo adentro y un grupo afuera. Basado en eso, la importancia principal, la mayor importancia de la parábola está en que son 10 divididas en dos grupos de 5. ¿Por qué es importante que sean 10? Porque esto nos habla más a nosotros de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Cuando nuestro Dios Todopoderoso le dijo primero a Saúl que se iba a dividir el pueblo y que 10 iban a estar distribuidas por toda la tierra, 10 tribus, y que 2 tribus iban a estar aparte. Después le dijo a Roboán que le iba a quitar, o a Salomón básicamente, que le iba a quitar 10 tribus y le iba a dejar solo 2, pero se las iba a quitar de la mano de su hijo Roboán, y 10 iban a estar dispersas y 2 iban a quedar. Cuando nosotros vemos a 10 tribus en los tiempos de Jesús distribuidas por Samaria y hasta lo último de la tierra, y otro grupito que representa a Judá y a Benjamín en conjunto, que se quedan en Jerusalén, cuando vemos 2 grupos que se dividen, unos van a Babilonia y regresan hasta el día de hoy, y otros van a Asiria y quedan dispersos por el mundo, a eso se está refiriendo. Y debemos de prestarle atención a lo que es el grupo de 10 que está disperso, porque estas parábolas básicamente van dirigidas a ese grupo disperso por el mundo que se llaman 10 tribus, conocidas como las tribus de la casa de Israel, conocidas como los reinos del norte, conocidas como Israel. Y la casa del sur, que es lo que nosotros sabemos que está viviendo ahí, en donde está el país de Israel, no, aunque el país de Israel no es todo religioso, ni es todo judío, pero ahí están viviendo en la casa de Judá, que está mezclada con Benjamín. Eso es lo que Dios dejó para que hasta el día de hoy
usted y yo nos beneficiemos de lo que es el mensaje bíblico. Entonces, concéntrese en esas 5 que están separadas. Es lo que Oseas dice, que está dispersas y que el Señor va a venir y las va a traer de regreso, que aún no han regresado porque lo que regresó fue la casa de Judá, o lo que se conoce como el reino del sur. Esa mala enseñanza de decir que los reinos del norte son Estados Unidos y los reinos del sur son los rusos, o los reinos del norte son los rusos y los reinos del sur son los israelitas, o dividirlo de esta manera en lo que es la geopolítica moderna, esto es un error enorme, porque la Biblia no está hablando de ningún otro país, de ninguna otra cultura que no sea Israel, y la dispersión de ellos entre las naciones. Entendiendo eso, ya vimos que la importancia la tienen las 5 vírgenes y 5 que forman un grupo de 10, y otra importancia es un grupo de personas que está esperando al prometido para casarse. Dice, para recibir al esposo. Porque lo que está hablando es de una boda judía. Está hablando de un grupo de personas que se van a casar. Pero aquí es donde está el error, y lo hemos cometido durante mucho tiempo. Lo decimos, es que estas 10 vírgenes se van a casar con el esposo, y esto no es así. Suena muy bonito, suena muy romántico, pero no se casan 10 personas con un hombre. Entonces esta figura la vamos a analizar ahorita. Es lo que vamos a analizar al respecto de qué función tienen estas 10 vírgenes que corresponden a 10 tribus dispersas por el mundo, en donde estamos involucrados usted y yo como gentiles, entre los israelitas espirituales o israelitas incluso hasta étnicos, que están esparcidos por todo el planeta. Esas 10 son las que se supone están esperando al esposo. ¿Y por qué esas 10? Y digo se supone porque no todos lo están esperando, porque ni siquiera les importa. Pero, ¿por qué esas 10? Porque los judíos, literalmente, la tribu que está ahí no está esperando al esposo. Ellos están esperando al Mesías que venga la primera vez. Entonces estamos hablando de las que están esperando, no de los que están confundidos, que están vedados, que tienen la mente, los ojos tapados, por causa de ellos no, sino por causa de Dios. Dios quiso, el Señor Jehová quiso taparle los ojos a ellos con una venda, la vista, hasta que Él venga. Y entonces en ese momento estas personas van a entender y se van a sumar justamente a lo que es el testimonio de Cristo en la tierra, pero hasta ese momento, no todavía. Como esto es una boda judía, entonces vamos a tener que analizar no solo la figura, el rol de estas 10 mujeres, sino que vamos a tener que analizar también las lámparas y qué función tienen las lámparas. Porque nosotros pensamos que esas lámparas son, y lo ponen en los dibujitos y los ponen en las fotos como lámparas muy bonitas, así como hasta como las que usaban en la época de Persia, lamparitas de aceite, que se ponen en las esquinitas. Y estas lámparas no son eso. Estas lámparas que está mencionando aquí el texto hebreo no son las mismas que se utiliza cuando el Señor dice que suba la lámpara y la ponga sobre un almud. Ahí se está hablando de una lámpara de mesa. En otras ocasiones el Señor menciona lámparas de pie, pero en esta ocasión no está mencionando ese tipo de lámpara. Porque si yo no entiendo el procedimiento de la boda judía de esos tiempos, no me doy cuenta que las lámparas a las cuales él se está refiriendo es antorchas. Para que las antorchas sirvieran como guía, para que las antorchas alumbraran a medianoche el camino, que es como se dice en el texto que a medianoche viene el esposo, no se hace con lámparas de manita, sino que se agarra y se ponían unos trapos alrededor de una especie de palo, se mojaban en una vasija, se mojaba con aceite, se encendían y eso se ponía a los lados, como ustedes lo ven en las películas de vikingos y esas películas donde no existía electricidad, ni siquiera lamparitas así. Entonces esas antorchas son las que sale la gente a medianoche y camina y se alumbra para no tropezarse, para no tener ningún accidente. El asunto está que si yo no entiendo eso y no entiendo cómo funciona la boda judía, tampoco voy a entender qué están haciendo esas 10 vírgenes ahí. Y esas 10 vírgenes tienen que caminar o guiar al esposo a encontrarse con la esposa, me refiero a la desposada, a la prometida con el prometido, en medio de la noche. Y el medio de la noche no es como nosotros lo vemos, porque para nosotros medianoche son las 12 de la noche.
Y cuando usted oye que el esposo viene a medianoche, automáticamente en la mente grecorromana, en la mente de esta latitud del mundo, usted dice las 12 de la noche. Pero la medianoche, desde el texto hebreo, no corresponde a las 12 de la noche. La noche en lo que es el hebraísmo inicia a las 6 de la tarde aproximadamente y termina a las 6 de la mañana. Lo cual ¿qué significa? Que la medianoche para el texto es cuando ha avanzado hasta la madrugada el tiempo y unas horas antes de la salida del sol. En ese momento es que el esposo va a venir para ser desposado. La medianoche no es las 12 de la noche, la medianoche es el punto intermedio entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Esa es la medianoche hebrea. Ahora vamos a introducirnos un poquitico dentro de las 3 etapas de una boda judía para poder nosotros tener una idea un poco más amplia y entonces poder comprender todo el escenario que se está dando y lo que las mujeres representadas en esa figura, no literal, pero en esa figura, están haciendo. Porque ellas están guiando al esposo y están guiando a la esposa, o están guiando a la prometida y guiando al prometido a unirse. Eso se llama puente. Esa conexión entre uno y el otro se llama puente. Y la palabra puente, desde lo que es el hebraísmo, se dice sacerdocio. Entonces esas mujeres están ejerciendo una posición de sacerdocio para el encuentro entre el uno y el otro en esa medianoche, o sea, donde está más oscuro, donde hay más ataques, donde el enemigo está más activo. Porque al amanecer, entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, más o menos entre las 2 y 3 de la mañana a las 6 de la mañana, es cuando las fuerzas oscuras están más activas. Entonces, lo que está mostrando el texto es que al finalizar la etapa, al finalizar lo que es la administración humana, dentro de 6,000 años, 6 días que Dios le permitió al hombre gobernar, al finalizar de ese tiempo se va a intensificar los ataques enemigos, se va a intensificar todo lo que el Satanás hace, y en ese camino están las mujeres que están representadas aquí alumbrando el camino para que se encuentre el prometido con la prometida. Espero estar claro hasta ahí. Esto de la boda se divide en 3 etapas para poder venir nosotros y comprender toda la figura que se está dando ahí. La primera etapa era el compromiso. El compromiso era un acuerdo formal que se hacía entre los padres. O sea, los padres llegaban y decían, bueno, mi hijo se va a casar con esta muchacha, hagamos el negocio, pongámonos de acuerdo, cuánto es lo que ustedes quieren, qué es lo que yo estoy presentando, cuáles son las condiciones, eso lo hacían los padres. Entonces el compromiso formal que se hacía inicialmente, eso lo hizo Dios con nosotros, con la humanidad, la hizo delante de Abraham. Cuando la figura del horno y la figura de la antorcha se cruzaron delante de Abraham, donde habían piezas de animales muertos, donde la sangre estaba corriendo en el centro, y ellos pactaron ahí lo que ellos querían que Abraham hiciera, que fuera la bendición para todas las familias de la tierra, para toda la humanidad. No solo para los judíos, porque no existían los judíos en ese entonces. Los judíos van a existir mucho después. Es más, Abraham ni siquiera era hebreo. Abraham era caldeo. Y Abraham era pagano. Hasta ese momento, delante de este hombre, Dios establece un pacto delante de su hijo para decirle a Abraham que en él va a bendecir a todas las familias. Tiempo después, cuando se viene el segundo compromiso, y vea el segundo compromiso, la segunda parte era el desposorio. ¿Qué es el desposorio? Cuando ya los novios se ponen de acuerdo, ya no los padres, sino los novios, se ponen de acuerdo y entonces pactan. Pactan ellos y dicen, sí, yo me voy a casar contigo, tú te vas a casar conmigo, vamos a esperar a que hagas la casa y entonces vendrás por mí y me llevarás, que es la figura de las 10 vírgenes. Entonces en eso se hacía una ceremonia de un compromiso mutuo. Este segundo pacto, donde hay una ceremonia del compromiso mutuo, es cuando está abajo en el Sinaí un grupo de personas que incluía las tribus de Israel, incluía egipcios, incluía gente que no era de Israel, toda esa gente, y se está haciendo un pacto en el Sinaí entre Moisés, o delante de Moisés está Jehová pactando con Jehová, lo que dice el capítulo 34 del libro del Éxodo, Jehová hablándole a Jehová,
Jehová pactando con Jehová, diciéndole, vamos a ponernos de acuerdo aquí para sostener este compromiso, porque era imposible que el hombre lo pudiera sostener. De ahí que las primeras tablas se quiebran en señal de que el hombre no podía sostener ese pacto, porque las tablas significaban 10 mandamientos en un lado y 10 mandamientos en el otro, donde un grupo se le daba a los hombres y una tabla se le daba a los hombres y otra tabla la sostenían el sacerdocio. Pero las quiebran porque el hombre es incapaz de sostener el sacerdocio porque estaban adorando un becerro de oro. Entonces las tablas se quiebran, eso lo estamos hablando en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Las tablas son quebradas por Moisés, donde el hombre es incapaz de sostener ese pacto. Y en el capítulo 34 del Éxodo se hacen unas nuevas tablas donde Dios las toma y las guarda él en el arca. Y él dice, yo soy el que voy a guardar este pacto, porque él es el único que lo puede sostener. Eso se conoce como el desposorio. A partir de ese momento, la mujer, aunque no se hubiera casado, se consideraba una esposa. Pero si fallaba dentro del desposorio o adulteraba, debía ser apedreada, debía ser muerta por haber fallado al compromiso de boda. Porque en el hebraísmo el noviazgo no existe, existe el cortejo. O sea, me uno a una persona en noviazgo, mal dicho por nosotros, que es cortejo para casarme. Eso se llama desposorio. No andar teniendo noviecitos por todo lado, porque eso es y atenta contra el cuerpo. Dentro de ese desposorio, que es la ceremonia que se hacía para el compromiso mutuo, donde lo vemos nosotros con María y José, que por eso era el temor de María, de que José viera que ella estaba embarazada, porque fue durante el desposorio, fue durante el compromiso y no se habían unido, y tuvo que venir el ángel a hablarle a José, ahí está esa figura. Ese es el segundo paso, es el paso en el cual estamos usted y yo, y por eso tenemos que esperar a nuestro Señor, siéndole fiel, siéndole, honrándolo, sin salirnos porque no nos hemos casado. Nos vamos a casar en las bodas del Cordero con Él. Estoy hablando de la iglesia como tal que se va a casar con Él. El tercer paso era el matrimonio, ya más o menos se daba un año después, cuando el esposo llegaba, en el momento que ella no esperaba, en el momento menos esperado, por la razón que era para que ella estuviera atenta a Él, estuviera siempre esperándola. O sea, ella no sabía en qué momento iba a llegar. Entonces, como no sabía en qué momento iba a llegar, ella tenía que estar bien bonita siempre. Ella tenía que estar bien con joyas siempre y siempre tener las lamparitas encendidas en representación de la expectativa, la manera de reflexión que iba a estar teniendo la muchacha siempre, esperando por ella. Pero estas vírgenes no representan a la muchacha, sino que representan al grupo de cortejo que va a conectar a la novia, que va a conectar al novio en el día de la boda. O sea, es una invitación a las fiestas. Es una invitación a la boda. Ahora usted me dice, pastor, pero siempre se ha dicho que estas mujeres son la novia. Es que estas mujeres son parte de la novia. Estas mujeres también son parte de la esposa que se está casando. Solamente que estas tienen una particularidad, algo muy especial que hoy usted y yo lo vamos a aprender. Y espero que estén súper metidos en la enseñanza. Espero que en este momento usted esté deseando y esté diciendo, pastor, siga hablando, porque definitivamente esto me está abriendo el entendimiento, mis ojos se están abriendo. Entonces la boda sucedía que cuando llegaba el esposo a la medianoche, que ya sabemos que es la medianoche, las jóvenes que atendían a la novia, o sea, que la estaban cuidando, que estaban velando con ella, salían a recibir al esposo con las lámparas, antorchas iluminadas para guiarlos a él, a sus compañeros, a los que venían con él, a la casa, y entonces unirse con la esposa y él llevársela. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos y mis hermanas, en cuanto a lo que es justamente lo que ellas estaban haciendo y esperando. Vamos a ver más adelante que hay una situación que se da donde las 10 mujeres se duermen. Las 10, las 5 insensatas y las 5 sensatas. Que no dice 5 malas y 5 buenas, dice 5 sensatas y 5 insensatas. No se trata de si eran malas o eran buenas, es que unas estaban preparadas y otras no. Unas estaban tal vez desesperanzadas y las otras estaban reflexionando. Pero aunque habían unas que estaban preparadas y otras no, las 10 se cansaron, las 10 se durmieron. Pero lo que hace diferente a las unas de las otras
es lo que las 5 prudentes tenían a la par. Recuerde que les acabo de decir que son antorchas. Entonces, las 5 que no eran prudentes tenían solo el aceite que estaba en la antorcha. Ese aceite llega el momento en que se acaba, y una vez que se acaba se empieza a quemar el trapo y empieza a echar un humo feo, a menos que se llene nuevamente de aceite y se encienda con el aceite. Se vuelva a preparar la antorcha, se vuelva a preparar la lámpara. Entonces, si la persona se descuida, lo que sale es un humo negro. Por eso es que en el libro de Isaías una de las figuras es que el pabilo se cortaba para quitar el humo negro y mantener un humo clarito a las pequeñas lamparitas de la casa, para que la palabra de Dios no se contaminara. Lo cual significa que cuando las 5 mujeres se descuidaban, la figura es que al descuidarse la palabra se distorsiona y empiezan a mandar una luz incorrecta. Porque se empieza el aceite de la antorcha a quemar. Entonces, para que eso no pase, lo que tenían que hacer era volver a mojar los trapos dentro de aceite para encenderlo y que siguieran alumbrando. Pero eso no se guarda en una vasijita. Eso eran vasijas llenas de aceite, como tenía la mujer donde llegó Eliseo, que tenía varias vasijas de aceite. Entonces la antorcha se mojaba de nuevo ahí y se encendía, y ya tenían más luz para cuando llegaba el esposo. Pero resulta que solo habían unas que tenían un envase extra, una vasija extra, 5 de ellas. Las otras 5 se habían conformado a lo que se les había dado. Por lo tanto, para yo poder involucrarme, meterme dentro del texto, yo no puedo agarrar una parábola y tomarla desde solamente el mensaje del capítulo sino que tengo que extenderme para tener una idea más amplia de lo que el Señor está diciendo. Toda la Biblia, toda se interconecta. No hay absolutamente un solo pensamiento, ni en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, y vaya sumando, que no se conecte. Porque la conexión que hay desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis se llama Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que buscar en la enseñanza, es lo que nosotros tenemos que siempre tratar de escudriñar, meternos a lo más profundo y sacarlo. No es ni tiene que ver jamás si es Putin, si es Biden, si es Obama, si era Trump, porque eso se ha dado durante 2000 años, que han buscado poner una enseñanza bíblica basada en las circunstancias de la humanidad. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pero eso no significa, préstele atención a lo que estoy diciendo, que estas personas que están en una guerra geopolítica sean las que nosotros tenemos que observar. Eso solo son circunstancias de la humanidad que se han venido dando, pero tenemos que observar qué es lo que realmente llama nuestra atención para poder nosotros decir, estos son los tiempos de los que Jesús habló. Y cuando nuestro Señor Jesús habló de tiempos, mencionó los días de Noé, los días de Sodoma y Gomorra. Y lo que prevalecía en los días de Sodoma y Gomorra y lo que prevalecía en los días de Noé no era más que hoy la inmoralidad sexual, porque inmoralidad sexual había antes y hay hoy. Los días de Noé, lo que prevalecía era la incredulidad, lo mismo que en los días de Sodoma y Gomorra, la incredulidad. Habían ángeles que le estaban diciendo a Lot que venía el fin, que estaba destruyéndose. Lot le estaba diciendo a la gente de ahí y no le creyeron. Estaban un hombre llamado Noé predicando por 120 años diciéndole que venía el fin y no le creyeron. Y hoy en día nosotros estamos diciendo que todo apunta, que todo señala que nuestro Señor está por venir, y la gente, incluso, por favor, incluso los cristianos que se dicen seguir a Cristo, no creen. ¿Y por qué no creen? Porque no pueden ver las figuras, porque no pueden ver lo que el Señor dejó, como Pablo dijo en primera Tesalonicenses capítulo 5. Cuando Pablo dijo, a nosotros no nos tiene que agarrar por sorpresa, porque ya nosotros fuimos enseñados para esto. Nosotros no somos de las tinieblas para que esto nos agarre a nosotros descuidados. Nosotros, con las figuras que nuestro Señor Jesús dejó, como se lo dijo a Nicodemo, que dejaba cosas de la tierra para entender cosas de los cielos, nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar como las 5 con un tazón a la par, lleno de aceite para mojar la antorcha y poder volverla a encender en el momento que ya llegue el final. Y no como los que están mojando, que no tienen dónde mojar y ya no saben ni qué hacer porque no entienden, porque se dedicaron a otras cosas. Se dedicaron al espectáculo, se dedicaron al entretenimiento, se dedicaron a levantar el ego de las personas y dejaron de predicar a Cristo, el
resucitado, a Cristo el crucificado. Entonces, para yo poder venir y tener una amplia entendimiento de lo que se está enseñando en esta clase, que espero que les esté bendiciendo, que les esté enriqueciendo, necesito ver ciertos textos claves de la Biblia que me ayuden a ubicarme dentro de lo que el Señor está predicando en ese momento. Filipenses 2, 12 al 16 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, obediencia es el paso primero, obediencia a lo que Dios establece, obediencia a lo que Dios enseña, obediencia a observar las figuras, obediencia a las palabras de Cristo. Él dijo, vayan y vean los escritos, hablando de Moisés, vaya y vean a los profetas, vaya y vean los salmos, porque cuando nuestro Señor predicaba no existía el Nuevo Testamento. Entonces, obediencia a ir a lo que Él escribió, a los pactos que estableció desde Abraham, cuando se presentó delante de él y se cruzó delante de él, a lo que pasó en el Sinaí, a todo el desarrollo que se da alrededor del desierto. La gente está más preocupada en si hay dinosaurios, la gente está más preocupada en si está el anticristo y no están preocupados o ocupados, estoy hablando de los creyentes, en ir a lo que escribió Moisés para poder ver lo que usted y yo estamos viendo hoy, para poder apreciar la riqueza de lo que usted y yo estamos viendo hoy dentro de un tabernáculo, dentro de fiestas, dentro de figuras, que lo que hacen a nosotros es enseñarnos del carácter de Cristo y guiarnos a Cristo como las lámparas que ellas están usando. Entonces, amados míos, dice Pablo a los filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Esté el pastor, no esté el pastor, estemos en la iglesia, no estemos en la iglesia, estemos solos aquí o estemos con otras personas. El pensamiento de nosotros tiene que estar concentrado en la Biblia tal cual y fue escrita, y no que cambiemos de opinión como palmeritas que se mueven con el aire dependiendo con quién estoy conversando. Entonces hoy estoy conversando con mi hermano que es del catolicismo, entonces me acomodo a él. Mañana estoy conversando con mi hermano que es del adventismo, entonces me acomodo a él. Hoy estoy hablando con el pastor Garmendia, entonces me acomodo a él. O sea, trato de quedarle bien a todo mundo, y cuando yo trato de quedarle bien a todo mundo no le quedo bien a nadie, porque lastimosamente voy a tener una idea mezclada con un montón de vientos de doctrina que dice nuestro Señor que eso lo único que trae para nosotros es perjuicio. Usted no veía en ningún momento a los discípulos yendo un día donde Caifás, otro día yendo donde Anás, otro día reuniéndose con los fariseos, otro día reuniéndose con los saduceos. No, siempre estuvieron 3 años y medio con Jesús, solo con Jesús, sin mezclar sus ideas. Por lo tanto, él viene y dice que aún en la ausencia, lo cual significa compromiso, lealtad, significa fidelidad a la palabra de Dios. Ocupándose en vuestra salvación, no es para que se salven, sino poniendo en práctica lo que aprenden. Ese es ocuparse en la salvación. Con temor y temblor. ¿Temor de qué? De fallarle a Dios. ¿Temblor de qué? De fallarle a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 13 del capítulo 2 de Filipenses. Esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que dar un paso y Dios nos va a llevar en ese inicio, nos va a sostener cada vez que tomemos una decisión según lo que Él diga. Pero ¿cómo tenemos que hacer esto? Criticando al otro pastor, criticando a la otra persona, creyéndonos que nosotros todo lo sabemos, criticándonos a nosotros mismos. No, haced esto sin murmuraciones ni contiendas, dice. O sea, dejen de estar peleando porque eso no lleva a ninguna dirección, dejen de estarse comparando con los demás porque eso no lleva a ninguna dirección, para que sean irreprensibles y sencillos. O sea, para que Dios no nos llame la atención, para que Dios no nos regañe por no estar dedicados a Cristo en lugar de estar dedicados a otras cosas. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Sin mancha es sin ideas que no vayan de acuerdo a la palabra, en una generación que lo único que quiere hacer es maldad. Generación maligna y perversa, en medio de la cual, escuche y no olvide las antorchas que estamos estudiando en las vírgenes que están guiando a la gente, al pueblo, a la prometida, a encontrarse como el prometido. Porque ustedes, dice, en medio de esa generación maligna y perversa, o sea, en medio de la oscuridad, a la medianoche, en medio de ahí, ustedes son como resplandecéis como luminaras en el mundo. Resplandecéis, o sea, alumbran para que la gente se pueda llegar realmente al entendimiento de quién es Jesucristo. ¿Y cómo alumbramos?
cómo es que asidos, o sea, agarrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? La venida de Él por su iglesia, la venida de Él para establecer el juicio, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, o sea, que los pueda ver allá. Ni en vano he trabajado porque los voy a ver, para que no lleguen y se encuentren en una posición donde el Señor diga, apartados de mí, hacedores de maldad, id al fuego eterno con Satanás y sus secuaces. O sea, que hagan las cosas realmente por una conversión y realmente en entendimiento. Y aunque sea derramado, verso 17, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, aunque yo muera haciendo lo que estoy haciendo, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, voy a morir, pero estoy feliz de que les enseñé lo correcto. Voy a morir y ustedes estén felices que si muero, morí con un verdadero propósito y haciendo lo que Dios quería. Así que, como les digo, el punto principal no es la virginidad de las vírgenes. El punto principal es que son 10 y que representan esta misión, que representan esto de alumbrar al mundo y que están esparcidas por el mundo. Ese es el punto principal. Porque tenemos que entender a quién se está refiriendo la Biblia como el esposo. Y la Biblia no se está refiriendo al esposo como el Mesías. El Mesías es el guía. El Mesías es el camino. El esposo en la Biblia es Dios. Pero, pastor, Jesús es el esposo. Sí, Jesús es Dios. Pero déjeme leerlo de esta manera. El Antiguo Testamento describe a Dios, no al Mesías, como el novio de Israel y como el novio de Israel y a Israel como la novia. O sea, escribe a Dios como el esposo. De muchos textos, y entre muchos textos voy a tomar 3 y eso lo vamos a agarrar como tesoro, como perla de sabiduría. Pero no significa que solo están esos 3. Usted va alrededor de todo el Antiguo Testamento y Dios aparece como el esposo en los cantares. Ahora usted me dice, pero es Jesús, sí es Jesús, pero estamos hablando de Jesús como Dios, no como Mesías. Isaías 54, 4 al 5, verso 4. No temas, pues no serás confundida. ¿A quién está hablando? A Israel. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál fue la vergüenza de la juventud? Haber despreciado, haber entregado, haber crucificado al Señor Jesucristo. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de tu afrenta de tu viudez. ¿Cuándo? Cuando lo mató, cuando crucificó al Señor Jesucristo. No tendrás más de esto memoria. O sea, voy a limpiar eso. Esto nos conecta a nosotros con todas las figuras que vemos en Oseas y con las figuras que vemos en Cantares y las figuras que vemos en los Salmos. ¿Por qué? Verso 5. Porque tu marido, escuche quién es el esposo, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tú, redentor, ¿qué es tu hacedor? Tu redentor y el que te defiende, que es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este? El Santo de Israel, o sea, es el prometido. Dios de toda la tierra será llamado. ¿Cómo? ¿No es llamado? Sí, será llamado porque va a llegar en un momento en que todo el mundo va a entender que Jesús es Dios y todo el mundo se va a doblar rodilla y la lengua va a confesar de la gente que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, incluso de los ángeles, de las huestes, y todo el mundo va a decir que Jesucristo es el Señor. Pero cuando dice Jesucristo es el Señor, no solo es Señor, Jesucristo es Dios. Por eso en Juan 17, él dice en el verso 1, dice, devuélveme la gloria que yo antes tuve. ¿De cuándo? Cuando estaba en la fundación del mundo, diciendo, junto con el Espíritu Santo y con el Padre, diciendo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza. En Jeremías 2 vemos la misma figura. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo así. Préstele atención, por favor, métase en el texto. Así dice Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, el amor de tu desposorio. ¿De qué está hablando? Del compromiso que tenemos. No nos hemos casado, pero dice Jehová, me acordé de nuestro compromiso. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, o sea, en el compromiso que se hizo en el Sinaí. En tierra no sembrada, donde todavía no había luz, donde todavía ellos no entendían nada porque hubo oscuridad desde Adán hasta Moisés, porque nadie había explicado cómo Dios quería ser adorado y cómo Dios deseaba ser seguido.
Oseas capítulo 2, verso 16 dice, en aquel tiempo, proyectándose justamente a cuando Jesucristo viniera, a la salvación, a la unión de de las personas dispersas en el mundo, unidas de nuevo al cuerpo, en aquel tiempo dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová, por favor, preste la atención, dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿Qué es Ishi? Esposo. Y nunca más me llamarás Bali. ¿Qué es Bali? Jefe, amo, patrón. O sea, me vas a llamar esposo, ya no me vas a ver como el amo, como el jefe, sino como el esposo. ¿Quién está diciendo eso? Dios, Jehová, el Señor, Dios de los ejércitos de Israel. Volvemos al capítulo 25, verso 3, y empezamos a leer otro verso que nos ayude a nosotros a entender un poquito más esta gran parábola y hermoso mensaje que nuestro Señor Jesús está diciendo en respuesta a aquellas tres preguntas. Las insensatas, por favor, quite malas, quite odiosas, quite todos esos conceptos que vienen a la mente. Las insensatas es las no preparadas, las que no están reflexionando, las que no están poniendo atención. Préstele y quítele ese nombre que se le puso o que se le ha puesto desde nuestro entendimiento de este lado de la tierra. Las no preparadas, las que no están atentas, tomando sus lámparas, que eran antorchas, no tomaron consigo aceite. O sea, están con las lámparas, se levantaron porque resulta que ya venía el esposo y se les está apagando la lámpara. ¿Y ahora cómo vamos a alumbrar? Bueno, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, las que se preparan, las que tenían la vasija a la par con aceite, las que están listas, las que están analizando, tomaron aceite en sus vasijas, ahí están las vasijas, esa es la parte extra, juntamente con sus lámparas. ¿Qué es lo que tienen las unas de bueno en relación a las otras? ¿Que son más buenas? No. ¿Que son más santas? No. Que están preparadas. Que se han preparado en su mente, en su corazón, para conocer al esposo que ha de venir, para conocer al rey que las viene a visitar. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que la vida eterna era conocer al Padre y conocerle a Él. Entonces se han preparado para entender todo lo que está pasando en los tiempos en que está pasando. Por lo tanto, repito y recalco, mis hermanos y mis hermanas, preparadas y no preparadas es el pensamiento que se está dando en esas 10 mujeres. No buenas y malas, sino pensativas e irreflexivas. O sea, personas que no estaban reflexivas, pensando y analizando los tiempos, y otras personas que sí lo estaban haciendo. Fue el reclamo que le hizo Jesús a los fariseos. Ustedes ven cuando va a amanecer y saben que va a amanecer. Saben cuando va a llover, pero no logran ver la venida. O sea, no me están viendo a mí, porque no fueron a los escritos, no escudriñaron los escritos. Están esperando otras cosas, cosas del mundo, cosas debajo de esta tierra, la lluvia, el amanecer. Eso es lo que los tiene preocupados, pero no están ocupados en que ya yo estoy aquí. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, lo que sucede, mi hermano y mi hermana, lo que sucede es que las personas cuando no están listas, cuando no están preparadas, no tienen para caminar esa segunda milla, sino que se le acaba la gasolina al carro, se le acaba el tiquete de avión, se le acaba la plata en caso de que usted se fue a unas vacaciones y dice voy a llevar plata solo para 5 días, pero no sabe que quedó atrapado por una enfermedad y tiene que pagar más tiempo un hotel y ya no tiene con qué pagar ni con qué comer y se ve en un gran problema porque no planeó, no se preparó. Por eso el Señor dice que aquel hombre que va a construir una torre, ¿por qué no mejor primero analiza si le alcanza el material? O si se va a enfrentar a la guerra, ¿por qué mejor no analiza si aquellas personas que vienen lo pueden vencer, sino para hacer algún tipo de arreglo? Lo que el Señor está hablando ahí es de reflexión, de estar atentos, de estar pensativos, de estar preparados. Así que mis hermanos, las lámparas, como les dije, no son lamparitas, son antorchas, no igual que lo que describe Mateo 5:15 o Mateo 6:22, que eran lamparitas pequeñitas, sino estas. Bueno, están las 10 mujeres juntas, están conversando, todas están hablando, ya viene el esposo, ojalá que llegue rápido, mire la hora que es, está oscuro, qué bueno, qué felicidad, en cualquier momento aparece, pero se tardó el esposo y ¿qué pasó? Cabecearon y se durmieron, se cansaron. ¿Quiénes? Las 10 se cansaron, las 10. Todos nos cansamos.
Todos decimos, esto es terrible, ¿cuándo va a venir el Señor? Esto que está pasando ya me tiene agobiado. Todos nos cansamos, todos nos desanimamos. Todos llegamos a un punto en el que decimos, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Todos, aquí no hay nadie que no diga que no se cansa de las circunstancias que están alrededor del mundo, alrededor de su propia vida personal, alrededor de su familia, alrededor de sus amigos, alrededor de la iglesia local a la que asiste. No hay nadie que no se canse, todos nos cansamos. Pero la diferencia está, ahí es donde está la diferencia, en el pero. La diferencia está en cómo vamos a ver en el momento que parece que el Señor se está tardando. ¿Cómo lo vamos a observar? Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, nos enseña esto. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. ¿Cómo tenemos que estar? Exhortándonos, llamándonos la atención. No, Cheney, tranquila, levántese. Todavía falta, hay que seguir el camino. No, Ariana, póngale, venga, levántese, no se desanime, vamos para adelante, los unos a los otros. Un día yo a ustedes, otro día ustedes a mí. Un día yo les digo, el Señor ya casi viene, oremos, agarrémonos de la mano. Otro día yo voy a estar desanimado y ustedes me van a decir, pastor, levante la cabeza, vamos, salgamos adelante. Recuerde lo que nos ha enseñado. Despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. O sea, les tengo que despertar y ustedes me tienen que despertar. ¿Para qué? Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, el Antiguo Testamento. Moisés, sus escritos, los profetas, los mayores, los menores y por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Que tengáis memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y preste la atención, mandamiento, no mandamientos. Mandamiento. ¿Y por qué mandamiento? Porque el Señor se refiere a un solo mandamiento, a un solo mensaje que nos dijo a nosotros que teníamos que hacer para estar preparados. Algo que tenemos que hacer con amor, algo que tenemos que hacer con un verdadero compromiso, algo que tenemos que hacer que nos haga tener aceite extra en vasijas extra, que estemos deseando discipularnos, que estemos deseando aprender, que estemos deseando congregarnos, que estemos deseando y ardientemente saber todo detalle de lo que acontece en los últimos tiempos para poder esperar al Señor. Y eso está en el mandamiento singular. Mateo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Mandamiento, vayan y hagan discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Básicamente ahí dice en mi nombre. Eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue añadido, pero eso no es importante. Lo importante es que hay que hablar, que hay que explicar, que hay que enseñar. Nosotros no vamos a salvar, no podemos salvar. El texto no dice vayan a todo el mundo y salven las personas. Eso no dice el texto. El texto dice vaya y hagan discípulos. ¿De quiénes? De los de que Él suma para salvación, de los que Él salva. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que nuestro Señor está diciendo? Que debemos de enseñar lo que Él nos ha enseñado. ¿Qué tengo que enseñar yo? Lo que Él me ha enseñado. ¿A quién se lo enseño? A ustedes. ¿Y qué tienen que hacer ustedes con eso? Enseñarlo a otros. ¿Y esos otros a quiénes? A otros. Y ahí va, mi hermano, es una cadena que enseña unos a otros y unos a otros. Esa cadena se llama discipulado. Esa cadena se llama pasar la palabra de boca en boca, de generación en generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Cómo? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cuál es el mandamiento central? ¿Cómo debo de hacer las cosas? Juan capítulo 15, verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Verso 17 dice, esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo? Con amor. No queriendo beneficiarnos, no queriendo aprovecharnos, no queriendo tomar dinero de las personas, no queriendo hacer comercio con esto, no, por amor para que las personas se salven, no olvidando que el Señor no está tarde, que el Señor nos está tardando, que si aún nos desanimamos, que si aún nos cansamos, mis hermanos y mis hermanas, aun cuando estamos cansados y desanimados, debemos de entender que Dios tiene un propósito por el cual todavía no ha venido. Y eso es lo que sigue diciendo Pedro en el verso 3 de su segunda carta en el capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias. O sea, va a haber gente que no predica al Señor, sino que se quiere predicar a sí mismo.
Va a haber gente que no quiere hacer discípulos del Señor, sino que quiere llenar un grupo de personas para tener platica, para hacer negocio. Van a haber personas que se aman a sí mismos, no les importa si el Señor viene o si el Señor no viene. Entonces van a usar estrategias humanas, van a usar formas humanas de atraer a la gente y no la palabra de Dios. Van a entretener a la gente con pizza, con pollo, con juguetes, con regalos, con lo que sea para que la gente se multiplique, pero esa gente es gente que un día, en algún momento, se va a encontrar delante del Señor y esa gente no va a saber qué hacer porque tienen las lámparas apagadas, porque el aceite se les está acabando y ya no saben qué hacer. Entonces, estas personas que están en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, en sus concupiscencias, deseo exagerado de hacer algo, en sus propias concupiscencias, burladores, dice, van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ya, todavía falta mucho. Todavía no ha venido, entonces, ¿dónde está lo que prometió? Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, desde el día en que esa promesa se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ellos murieron, desde el día hasta hoy, están diciendo esas personas, las cosas permanecen igual, no ha pasado nada. Guerras siempre han habido, terremotos siempre han habido, asesinatos siempre han habido, o sea, empiezan a excusar diciendo, todo el tiempo ha habido eso, y el Señor no ha venido, entonces no va a venir. ¿Por qué? Vea lo que dice el verso 4 de esa misma carta, verso 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Cómo ignoran voluntariamente? Sí, ellos saben que es cierto que el Señor lo que está haciendo es dando tiempo a que otras personas se arrepientan, pero como quieren hacer negocio, entonces en lugar de concentrarse a la palabra, se concentran al negocio, hacen mercadeo, mercadotecnia con la palabra de Dios, en lugar de pensar en las almas que tienen que ser guiadas, que tienen que ser formadas para los últimos tiempos. Entonces ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, ignoran que Dios cumplió, que Dios siempre ha cumplido y que Dios va a cumplir. Verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Ignoran que ya Dios ha hecho juicios y que Él los prometió. Él se lo dijo a Noé, dígale a la gente que voy a hacer yo un diluvio, y la gente no le creyó y vino el diluvio y no se dieron cuenta hasta que estaban ahogados. Pero los cielos y la tierra existen todavía. O sea, ¿qué significa? Esas personas se murieron, pero los cielos y la tierra todavía existen. Porque ese es el límite. Dice, cuando ya no haya cielos, cuando no haya tierra, ya todo esto está cumplido. Pero ahí están. Por lo tanto, dice que los cielos y la tierra existen y están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y la perdición de los hombres más impíos. Ese es el final de todo, cuando ya Dios no solo tome a las personas y las mande al castigo eterno, sino destruya los cielos que nosotros vemos, la tierra que nosotros vemos, y veamos bajando y descendiendo un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el término de todas las cosas. Más amados, dice Pedro en el verso 8, capítulo 3 de su segunda carta. Más amados, no ignoréis esto. No ignoréis es, no se hagan los tontos, no se hagan los rusos. Ustedes ya saben, no ignoren lo que les estoy explicando, que para con el Señor un día es como 1000 años y el Señor es 1000 años como un día. O sea, no se pongan a pensar en el tiempo. Dios no tiene problemas con el tiempo. Si ya pasaron 2000 años, pueden pasar 1000 más. Pero si han pasado 2000 años, puede ser que sea solo un día. No ignoren eso, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, las que se durmieron y no tenían aceite extra, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay algo que tenemos que tener presente. Cuando se iba el esposo, cuando se iba el prometido a preparar la casa, nuestro Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar y voy a venir por ustedes. Lo que pasaba es que cuando el novio se iba, él no sabía cuándo regresar por la novia. Quien decidía eso era el padre. Cuando ya veía la casa terminada, cuando decía es el tiempo, el padre decía, no era que el novio no iba a regresar, no era que el novio no tenía idea, es que quien tomaba la decisión era el padre. Por eso es que no se sabía la hora ni el día en que iba a venir y había que estar listos en todo momento. Por quien decide bajar el telón y decir ahora inicia la trompeta, la primera trompeta del juicio sobre la tierra, ese es el Padre, el que decide eso. Por eso en Mateo 24, verso 36, el Señor dice, pero el día ni la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que decide cuándo es el día y cuándo es el momento.
Pero les voy a explicar esto. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, escuchen, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un momento en que lo que ustedes me preguntaron, ¿qué me preguntaron ustedes? Ustedes me dijeron, maestro, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Hablando de la destrucción del templo. Entonces yo les dije, bueno, antes de que esta generación pase, esto va a pasar. Ah, bueno, ok, perfecto, antes de que esta generación pase, y la generación son 40 años. Antes de la generación, en el año 70, sucedió la destrucción del templo en manos de Tito Vespasiano. La otra pregunta, señor, ok, ¿cuándo será tu venida? Eso no lo sé, eso es mi padre el que decide para cuándo yo voy a venir. Pero sí les voy a decir, ustedes tienen que estar atentos, porque si no están atentos los va a sorprender mi venida como sorprendió a la gente el diluvio cuando se vino y se ahogaron. Tienen que estar atentos. Por eso el verso 42 del Mateo 24 habla de esto diciendo, velad pues, tengan las antorchas encendidas. Pero no solo tenga la antorcha encendida, sino tenga aceite extra. Aquello que se dure un poquito más de lo que ustedes están pensando. Porque no sabéis a qué hora debe venir nuestro Señor, pero sabed esto sí sépanlo claramente. Que si el padre de familia supiese a la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si yo les digo a ustedes qué día voy a venir, ¿sabe qué van a hacer ustedes? Van a portarse bien unos 5 días antes de que yo venga. Van a empezar a arrepentirse unos 5 días antes de que yo venga. No, eso tampoco así va a ser. Así de fácil no se los voy a poner. Les voy a decir que estas son las señales que van a hacer antes de que yo venga. Y estén preparados. Por eso le dice, por tanto vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, en el verso 45 del capítulo 24 de Mateo, la conexión que tenemos con lo que estamos estudiando, él viene y se voltea a los discípulos y dice, bueno, ahora voy a hacer un examen aquí. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. O sea, les enseña a las otras personas. ¿Quién es ese siervo? ¿Quién es el siervo que enseña bien? ¿Quién es el siervo que no hace negocio con esto? ¿Quién es el siervo que no entretiene a las personas? ¿Quién es el siervo que decidió formar a las personas? Estoy hablándole de maestros en todos los tiempos. Entonces el Señor dice, les voy a decir quién es. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga y le haya haciendo así. ¿Cómo? Enseñando y enseñando bien. Enseñando y enseñando la palabra. Dedicándose a lo que tiene que dedicarse. No dedicándose a otra cosa. Sabe que en una oportunidad el Señor andaba predicando y llevaba 3 días de estar predicando y la gente no había comido. Y los discípulos le dijeron, tienen hambre. Y le dicen, bueno, pues vamos, démosle de comer a ellos. Pero la gente, él no estaba preocupado si comían o no comían. Él estaba preocupado por darle la palabra. Llegó el momento en que ya hay que comer, hay que alimentarse. Otro día Pablo estaba predicando y Eutico se vino desde arriba y se mató. Porque se cansó de tanta predicación. Hay gente que se cansa de la predicación y se caen. Se matan, se estrellan contra el piso porque no quieren más predicación. ¿Sabe qué quieren? 1 hora de música, puro show, puras luces. Ojalá predíqueme 10 minuticos nada más porque esto ya me cansa. Es más, dicen tan tontamente que el cerebro está condicionado para 45 minutos de enseñanza. Y lo dicen, digo, tontamente porque mandan a los hijos 6 horas de enseñanza. Van al colegio 6 horas de enseñanza. 45 hasta completar 6 horas con pequeños recreos. Sí es cierto. Pero ahí están. Ven una película de 2 horas, 2 horas y media. Ven un bestseller de 3, 4 horas. Pero ahí no se cansan. Pero la palabra de Dios se viene desde arriba, se cansan y caen y se estrellan contra el piso. Entonces el siervo que no es prudente dice, ¿cómo hacemos? Tenemos que hacer algo para que no se cansen. Ya sé, para que no se cansen tenemos que hacer algo. Hagamos un show aquí. Hagamos alabanza, hagamos adoración de 1 hora, hora y media. Y déjeme decirme que la danza ni siquiera estaba en el templo en los tiempos de Cristo ni en los tiempos de Moisés. La danza se hacía afuera. En los templos no había danza. En el templo no había danza dentro. En el tabernáculo no había danza. La gente la hizo afuera porque ellos danzaban en las fiestas afuera, no dentro del templo. Pastor, ¿usted está diciendo que la danza es mala? No, no estoy diciendo que sea mala. Estoy diciendo que no es la prioridad en una iglesia. Los cantos y la alabanza. Sí, porque los cantos y la alabanza, los salmos se cantaban dentro de todas las figuras ceremoniales. Salmos se cantaban. Pero no salsa, no cha-cha-cha.
no reggaetón, no rap, no todo esto que ahora se canta. Ahora lo que hacen es entretener a la gente y no llevar a la gente a reverencia delante de Dios. Y el siervo fiel y prudente es el que da el alimento bueno, el alimento correcto y lo da a tiempo. Bienaventurado el Señor que lo encuentre haciendo así. Y mis hermanos, yo le pido a Dios que el día que Él venga me encantaría, le agradecería, me sentiría tan feliz que viniera en media de una de estas clases. Que de pronto ustedes vean que se abre el cielo de par en par y ustedes me digan, pastor, ¿qué está pasando? Y yo les diga, ¿qué está pasando? Salgamos a la calle. Bueno, no tenemos que salir, lo vamos a ver. Pero mis hermanos, qué hermoso sería que se dé un momento que estamos nosotros hablando de Él, que hoy mismo, en 2 minutos, se abra el cielo de par en par y podamos verlo a Él venir. Y dice, bienaventurado el Señor cuando venga y halle a su siervo haciendo así. Qué hermoso sería. Y cierra el Señor y dice, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. O sea, le pondrá, lo premiará, le dirá, qué bien lo que has hecho. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, el siervo malo es el siervo que se descuida, el que no guarda aceite, el que no hace lo que tiene que hacer, dice, y comenzare en su corazón y dijera, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear. Golpear, la palabra aquí es básicamente, es una palabra que dice tupso, o sea, es en griego, es paliza, el que le diera una paliza a alguien, a sus consiervos. ¿Cómo golpeamos nosotros a las personas en una iglesia, en una congregación? ¿Cómo golpearía usted a alguien si no es físicamente de manera que le afecte? El Señor lo dice, cuando se sienta a comer y a beber aún con los borrachos. ¿Qué hace un borracho? Un borracho habla tonterías. Un borracho lo que hace es que pierde la noción, no controla su cuerpo. Un borracho lo único que quiere es seguirse emborrachando. O sea, desconectarse del verdadero mensaje del Señor es como darle una paliza a la gente, porque se pone en riesgo. El Señor los dice, los hacen más doblemente hijos del infierno que ustedes mismos. Porque la gente quiere que le enseñe, la gente quiere aprender, ustedes quieren aprender. Y si yo lo que vengo es a entretenerlos, a pasarles un show, una película de Mickey Mouse, mis hermanos, ustedes no van a salir beneficiados, van a salir con una paliza. Y van a salir con una paliza porque cuando nuestro Señor venga los van a encontrar haciendo lo que no tienen que hacer. Por eso el verso 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo, el día que no espera, de este que no hace lo correcto, de este que lo que está haciendo es poniendo en riesgo a las demás personas, el ciego guiando ciegos, y no ciego porque es ciego, sino ciego hasta voluntariamente, porque sabe lo que tiene que hacer, pero no le importa, porque ya lo que quiere hacer es beneficiarse a sí mismo. Ese ciego dice, cuando venga el Señor, el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es su parte con los hipócritas? Recuerda lo que empezamos al principio, una cosa es estar adentro y otro estar afuera. Esos dos grupos, uno dentro de la canasta, otro fuera de la canasta. Unos dentro del arca, otros fuera del arca. ¿Qué es su parte con los hipócritas? Cuando Él venga por las novias, por las personas que están guiando a su iglesia, se va a llevar un grupo y el otro se va a quedar. ¿Se va a quedar para qué? Para que tenga que pasar a medianoche por una tribulación, para que pueda santificarlos en medio del dolor cuando no era necesario. Por eso el texto empieza diciendo en Mateo 25, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y en el verso 6, continuando con el estudio de la parábola, dice, y a medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor. ¿Cuál clamor? El clamor es todo lo que está pasando. Todas las profecías cumpliéndose. Todo lo que estamos viendo. Cómo las cosas están aconteciendo tal y cual el Señor las dijo. Ese es el clamor. El clamor es y significa que todo está advirtiendo que el Señor está cerca. ¿Qué hace el clamor? ¿Qué es lo que dice ese clamor? ¿Qué es lo que dice toda esta incredulidad? Todos estos ataques, que la gente anda haciendo sus propios negocios, que la gente agarró a Cristo como mercancía de fe, que la gente lo único que está pensando es cómo vive una vida en lugar de estar pensando lo poquito que queda antes de que el Señor venga. ¿Cuál es el clamor? El clamor es todas las profecías cumplidas que dicen aquí viene el esposo, salid fuera a recibirle. Salid a recibirle, mis hermanas y mis hermanos, no es que usted salga corriendo a la calle y empiece a patear las puertas. No, si quiere hacerlo, ir a predicar, hágalo, no patee las puertas, toque las puertas y le predica a la gente. Eso está bien que lo haga. Salid es levántese, despiértese, estaban dormidas a las 10. Despiértese, levántese. Entonces todas aquellas vírgenes que hicieron, se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Ahora piense esto. Se levantaron y dicen, uy, nos queda poca luz, poco aceite, ya el esposo viene, tenemos que irlo a topar, todavía está oscuro, voy a llenar más de aceite, voy a poner la lámpara, ¿qué es llenar más de aceite? Bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Y las otras, como estaban distraídas en otras cosas, no se congregaban, estaban pensando en cuántas horas extras podían meter un sábado y un domingo, y entonces no me reúno, estaban pensando en cómo trabajar, estaban pensando en todo eso, y todo eso les tenía el afán metido en la cabeza, y sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? ¿Dónde está el aceite? No entendemos. Entonces dice que se levantaron a recibirle todas, a arreglar sus lámparas. ¿Para qué? Para recibir al esposo, mis hermanas. Pero las insensatas, no malas, sino descuidadas, que no se prepararon, las insensatas dijeron a las prudentes, denos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, explíquenos, ¿qué es lo que está pasando? Explíqueme la parábola de las vírgenes. Explíqueme la parábola del sembrador. Ahora resulta que un montón de gente quiere aprender algo en 2 días que no lo quiso aprender durante 2, 3, 4, 5, 6 años que tenemos que estar estudiando. Y quieren que en un día o en 2 horas aprender todo lo que están escuchando en este momento. No estoy diciendo de ustedes, estoy diciendo lo que sucede. Lo que sucede cuando llegue y diga, explíqueme, Ariana, explíqueme. Sí les vamos a explicar, pero no es posible que usted les explique algo en una sola clase. Los que fueron prudentes, los que llenaron con vasijas a la par, están entendiendo lo que yo estoy enseñando ahorita. Lo están entendiendo. Pero los que quisieron estar en el mundo haciendo lo incorrecto y estar dedicando tiempo a lo que no tenían que hacer, incluso haciendo cosas buenas, pero no aprendiendo del Señor, ahorita, uy, pastor, explíqueme más, explíqueme más, explíqueme más. Sí, yo le puedo explicar, pero ya no hay tiempo. El tiempo se acabó. Danos de nuestro aceite, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, ¿cómo nos vamos a alumbrar y cómo vamos a alumbrar a los otros? ¿Cómo vamos a encontrar al Señor en esta oscuridad? Pero las prudentes respondieron, y no por egoístas, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sabe qué está diciendo eso? ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo algo así, algo así. Imaginémonos, solo imaginémonos, me gusta usar la imaginación, que Cheney vino a la iglesia a inicios de la pandemia junto con Johnny. Ellos vinieron a inicio de la pandemia junto con Johnny. ¿Qué hicieron ellos? No, cuando ya vuelvan a reunirnos, cuando vamos a acercarnos a la iglesia, vamos a hacer... No, ellos desde el principio a todas las discipulados, a todas las cosas se conectan, en todas las enseñanzas están. Yo estoy hablando de ellos porque ellos llegaron al inicio de la pandemia, aunque todos ustedes han seguido las enseñanzas, como ha pasado con Don Max y todo eso, pero ellos llegaron a inicios de la pandemia y pudieron haber dicho, no, hombre, cuando volvamos, y hubieran perdido 2 años de enseñanzas, 2 años y medio de enseñanzas. Pero ahí están. Pero que resulta que ellos no. Ellos dicen, no, ahí cuando volvamos. Entonces venimos, regresamos, y yo estoy hablándole y diciéndole a ustedes, bueno, mis hermanos, es que Dios hizo un pacto con Abraham, y Abraham estaba delante de Dios, y Dios se cruzó en una antorcha, representado Jesús en una antorcha con un horno, cosas que ya hemos aprendido, y se voltea a Cheney y me dice, pastor, ¿y quién es Abraham? Ay, Cheney, está bien, vamos a explicarle quién es Abraham. Abraham era un hombre que estaba en Ur de los Caldeos. A ver si me estoy dando a explicar. Entonces las demás personas se quedan. Y nos vamos a quedar esperando aquí a que Cheney aprenda lo que hemos estudiado durante 3 o 4 o 5 años, 6 años. No, mis hermanos. Lo correcto es que alguien diga dentro del grupo, Cheney, vení, te voy a explicar eso para que el pastor siga con la enseñanza. Porque ahí es donde está el problema, mis hermanos. Y está el problema cuando venimos y jalamos enseñanzas de otro lado para acá porque retrasamos, estancamos a la clase. Porque son cosas que ya se han aprendido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que concentrarnos en la clase y si algo no entendemos de la clase, escudriñarlo, pero no estancarnos en cosas que ya sabemos que la gente está enseñando mal. Porque mi intención no es juzgar, no es evaluar a los que están enseñando mal. Mi intención es que se concentren en esta clase. Porque si el Señor hubiera querido ahorrarse tiempo, le hubiera dicho, bueno, vayan donde Caifás. Vayan a donde Anás, esos son fariseos, vayan, aprendan y después vienen aquí. Estamos hablando de gente iletrada. Pedro no sabía de la Torá. El Señor los agarró de nueveciticos y nueveciticos los empezó a enseñar. Durante 3 años y resto, y dijo, ahora sí, vayan, enseñen.
Pero si Pedro le hubiera dicho, no, mira, ay, sí, Señor Jesús, pero vieras que es que yo escuché un día a Caifás dando esta enseñanza. El Señor se hubiera volteado y le hubiera dicho, ¿y? ¿Y qué? Yo le estoy enseñando. Présteme atención a mí, deje lo que está allá. Mis hermanos, lo que estoy diciendo suena confrontador, pero es verdad. Es verdad, concentrémonos y avancemos. Yo les digo a ustedes, no se concentren en lo que no entienden, concéntrense en lo que entienden y pónganlo en práctica. Y lo que no entienden, el Espíritu Santo les va a ir revelando y les va a ir dando. Pero caminen en la dirección y no se devuelvan, no se estén devolviendo. Dice el capítulo 5 del libro de Eclesiastés que cuando nos volteamos hacia atrás, no hacemos esto con inteligencia. Es lo que dice el Señor, no lo hacemos con sabiduría. Dejemos de estar trayéndolo de atrás al frente y concentrémonos de aquí para adelante en aprender. Y va a ver cómo el aceite va a fluir, cómo el aceite mismo nos va a permear, cómo el aceite nos va a llenar. ¿Cuál es el aceite? La fricción que hace el Espíritu Santo en nosotros, con Dios y entre nosotros. Danos, dice, de vuestro aceite. No, dice, vaya, compren, vaya, busquen. Ya no tenemos tiempo, se acabó el tiempo. Porque lo importante es saber que el aceite lubrica, esa es la figura que está ahí. ¿Qué hace el aceite? El aceite hace que las piezas no se desgasten cuando chocan. O sea que usted y yo, cuando nos relacionamos alrededor de la palabra, no nos quedemos friccionados en un asunto que no entendemos o que no queremos entender o que queremos estar agarrados de otras enseñanzas. Como dijo el Señor, ¿sabe por qué ustedes no atienden el mandamiento? Porque están concentrados en mandamientos de hombre y en rudimentos de seres humanos. Están concentrados en las enseñanzas de hombres y no están concentrados en la enseñanza que yo les dejé en esta palabra. Entonces, como estamos concentrados en lo que otras personas creen de la palabra, no nos concentramos en lo que realmente dice la palabra. Y como dije, no porque una cosa la diga solo un hombre, significa que está mal. Y porque muchos la dicen, 10,000, 12,000 fariseos lo decían, significa que Jesús estaba mal. El que estaba mal eran los 12,000, no Jesús. Ellos estaban mal. Y después se dieron cuenta muchos de que así había sido. Por eso el aceite también sana, trae restauración. El aceite es el Espíritu Santo que nos ayuda a salir de donde estamos estancados. Esa mente necia, esa mente ociosa, esa mente que no entiende que Dios es lo que pide como base fundamental para poder predicar el Evangelio, es amar. Porque cuando yo amo a las personas, cuando yo me dedico a las personas, a mí no me importa, no tengo ningún problema con llegar y presentar el Evangelio aunque me rechacen. Me pueden rechazar 10 veces. Y el Señor se lo dijo muy claro a Samuel. Samuel, no es a usted al que están rechazando, es a mí. Entonces siga enseñando, siga tirando la semilla y el Señor se encarga de eso. La palabra, el aceite alumbra. Para que alumbre el camino, el aceite calienta, o sea, llena de amor, llena de intimidad, llena de coinonía. En este momento el aceite nos está calentando, nos está llenando, nos está edificando. Usted siente un fuego en su corazón y usted dice, Señor, qué rico estoy aprendiendo. Qué rico, Señor, que estoy aprendiendo y qué bueno que está esto, que no se termine esta noche. Eso pasa cuando el aceite calienta. Vigoriza, da fuerza, como cuando se masajea. Entonces usted dice, no importa, pastor, que sean las 9. No, pare, siga. Aunque el pastor va a parar porque respeta los tiempos y todos tenemos que descansar. Pero hay gente que dice, pastor, si fuera por mí, siga, yo no quiero salir de esto. Porque eso hace el aceite, eso hace la palabra de Dios, eso hace, el aceite adorna. O sea, es como un perfume que adorna, o sea, da gracia. Entonces no es a mí al que están escuchando, es al Espíritu de Dios el cual ustedes están escuchando. Y usted dice, oh, wow, ¿qué es esto? No entendía esto y ahora lo entiendo perfectamente. Y el aceite pule, purifica, limpia, santifica. Nos hace ver como aprobados. Nos hace ver delante de Dios como personas que realmente sabemos lo que vamos a hacer y hacemos lo correcto. Así que la clave para ser un siervo aprobado y preparado es estar constantemente lleno del Espíritu Santo. Así lo dice Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. No os embriaguéis con vino, o sea, no se emborrachen, no se distraigan, no hablen tonterías, no pierdan el control. Sean llenos del Espíritu Santo. Dando siempre gracias en todo, verso 20.
Sométanse unos a otros, las casadas estén sujetas a los maridos. O sea, ¿cómo sabemos que nosotros somos lo que decimos que somos? Cuando hacemos lo que Dios dice, las esposas con los esposos, los hijos con los padres, con los vecinos, con los trabajadores. Cuando nos comportamos de una manera en que Cristo quiere que nos comportemos, nos damos cuenta de que estamos preparados para esperar al Señor. Pero ante todo, el amor. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin pecado, no hay aquí. Pero ¿sabe quién va a ser y nos va a presentar delante del Padre sin pecado? Jesús. Para eso vino, para presentarnos Él por su sangre delante de Dios sin pecado. Por eso es que en el verso 28 los hombres están llamados a amar a las mujeres y las mujeres están llamadas a respetar a los esposos. Porque ahí es la plataforma, ahí es lo primero que todo el mundo ve. Nuestra familia, nuestra conducta como a la familia, cómo le hablamos a la esposa, cómo le hablamos al esposo, cómo nos conducimos con nuestros hijos. La gente nos observa, no lo que predicamos, sino lo que estamos haciendo. No está diciendo que nuestros hijos no se equivoquen, está diciendo cómo voy a responder yo a eso. ¿Los voy a echar de la casa o les voy a seguir aconsejando? No está diciendo que nuestra esposa no nos caliente la cabeza, está diciendo cómo respondemos a eso. No está diciendo que el esposo no le caliente la cabeza a la esposa, está diciendo cómo respondemos a eso. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando a la hora que tengamos que poner en práctica el amor, el discipulado, en tiempos de angustia y en tiempos de dificultad? Voy a hacer un ejemplo. Me gustan los ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que en la clase está Pepito Cuevas y está Pepita. Y tienen a Pepitín como hijo. Entonces Pepito Cuevas llega de la calle, llega con 5,000 colones que se ganó, andaba vendiendo limones, bolsitas de limones, y Pepito viene con 5,000 colones. Todo contentillo. Entonces Pepito dice, qué bueno, tengo para una bolsa de arroz, tengo para un bollo de pan, tengo para una caja de leche, tengo para frijoles, espero que le alcance con 5,000 colones para eso. Entonces Pepito viene con esos 5,000 colones, voy a ir donde Pepito, y llegan de Pepito y le dice, ay Pepito, ¿qué? Vieras Pepito, es que de ahí Pepitín se tiene una tos que hay que comprarle un jarabe, y el jarabe vale 3,500 colones. Ah, no, es que ¿qué piensa? ¿Que yo qué? Que yo vomito dinero, por no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que piensa? Que el dinero se me sale por las orejas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se le ocurre a usted que me va a salir con eso tanto trabajo y ahora resulta que la de la comida tenemos que ir a comprar un jarabe? No, dele agua y limón. No sé, agarre zacate y lo hierve y le da algo para que se le quite. Ahí Pepito está incurriendo en una falta. Porque Pepito tiene que llegar y decirle a la esposa, bueno, mi amor, está bien, vamos a comprar el jarabe y vamos a comer solo arrocito la semana, porque primero atendemos a Pepitín. O voy a poner otro escenario. Entonces viene Pepito Cuevas, lleva la plata, llega a 5,000, los pone y le dice, mira Pepita, yo sé que Pepitín está muy enfermo, tenemos que comprarle el jarabe, pero no podemos fallarle al pastor. Porque el pastor dice que el 10% es de la iglesia. Y como el 10% es de la iglesia, uy Pepita, tenemos que escoger entre el jarabe del Huila o tenemos que escoger entre darle el diezmo al pastor, porque si no malditos somos con maldición porque le hemos robado a Dios. Agarrando y descontextualizando lo que el Señor estaba enseñando cuando estaba hablando de corazones que le amaran, que se entregaran a Él, que hicieran las cosas por amor. ¿Qué es la prioridad en ese momento? Comprarle el jarabe a Pepitín. Esa es la prioridad, mis hermanos. Debemos de entender que Dios dice, ámense los unos a los otros. Empieza hablando del amor y del respeto del esposo y la esposa, y después habla de la obediencia de los hijos en el marco de la familia. Es eso lo que el Señor nos dice que debe establecerse como una plataforma de mensaje para el resto de las personas. Y que nosotros, conforme vamos avanzando, vamos a entender qué significa este grande misterio en el cual Dios nos metió, en donde tenemos que ser equilibrados, debemos de saber cómo conducirnos, tanto en la iglesia como en la casa. Por eso dejará el hombre a padre y a madre, verso 31, Efesios 5, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea,
usted deja todo esto y su esposa es lo más importante y su esposo es lo más importante. Porque esto que les estoy explicando, dice Pablo, es grande el misterio. Y lo digo yo con respecto a Cristo y su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a la mujer y la mujer respete al marido. O sea, le está diciendo, ustedes pueden entender cómo Cristo los ama y cómo deben de amar a Cristo en el tanto ustedes se comporten correctamente. Esa es la luz que ustedes tienen que presentarle a las personas cuando estamos en los últimos tiempos. Su conducta, su testimonio, eso es lo que tienen que presentar. Pero para eso tenemos que saber cómo responder. Pero si yo no sé cómo responder, entonces yo no sé cómo actuar. Y si yo no sé cómo actuar y el Señor viene en ese momento y me encuentra agarrando del pelo a Pepitina y diciéndole, Pepitina, ¿cómo se te ocurre que me vas a pedir? Me va a encontrar haciendo lo incorrecto. Pero si estamos orando, si estamos pidiéndole al Señor dirección, si estamos rogándole al Señor para que nos ayude a sacar adelante la tarea. Entonces el verso 10 de capítulo 25 de Mateo 25, el verso 10 dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué fueron a comprar? A aprender cómo relacionarse con Dios, a que les enseñaran cómo conducirse, a ver acerca de las figuras. Vino el esposo y las que estaban preparadas, que no andaban perdiendo el tiempo comprando, entraron con él y a las bodas y se cerró la puerta. Igual que en los tiempos de Noé, se cerró la puerta, porque estaban concentrados más en otras cosas que en agradar al Señor. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y les dijo, de cierto os digo que no las conozco. No las conozco no significa que las iba a mandar al fuego eterno, significa que no tenemos relación, ¿no? O sea, no tenemos intimidad. Voy a dejarlas aquí, pasando por esta tribulación que viene, para que aprendan a clamarme, a rogarme, a suplicarme, a buscarme, para que me den a mí la prioridad que debieron de haberme dado toda su vida y no me la están dando. Pero voy a extender mi misericordia y les voy a dar tiempo. Por lo tanto, velen pues porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y velad es prepararse, estar atentos a hacer lo que Dios nos mandó. Conocer esa intimidad, relación, caminar según lo que Jesús nos enseñó. Por eso es que Él dice, porque el reino de los cielos es. No dijo ahora será, sino el reino de los cielos es. Mateo 25:14. Como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Sus pensamientos, la forma de que conducirse, la forma de amar, la forma de responder, que cuando le maldecían a él bendecía. Toda esa forma de ser él se la entrega a los siervos y los siervos tienen que amar como él amó. Tienen que respetar como él respetó. Los siervos tienen que pensar como él piensa. Entonces le dio a uno 5 talentos, a otro 2, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo excavó en la tierra y lo escondió porque el dinero de su señor, no porque se lo quería robar, sino porque dice, no lo quiero gastar, se me acaba. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló sus cuentas con ellos y llegando al que había recibido 5 talentos, recuerde que ya regresó para llevarse a su familia, a su prometida. Y cuando va a llevarse a su prometida se encuentra a estas personas que estaban haciendo lo correcto, esperándolo a él, y personas que estaban distraídas y que tal vez se concentraron en cosas que aparentemente eran buenas, pero no prioridades para el Señor. Y entonces uno de ellos dice, es que el Señor era duro, y por eso el verso 24 del capítulo 25 de Mateo dice, cuando había recibido, el Señor habló con el que había recibido el primer talento, le dice, este hombre, Señor, te conocía que eres hombre duro, o sea, sabía. Por eso ignorar el castigo que Dios va a darle a los insensatos es ignorar que Dios promete cumple lo que promete. Si dijo que iba a haber un diluvio, hubo un diluvio. Si dijo que se iba a destruir el templo en el año 70, se destruyó en el año 70. Y si dijo que nos va a dejar o va a dejar a un grupo de personas en la tribulación si no están atentos para subirse, para estar dentro en lugar de estar fuera, eso va a pasar. Y hay mucha gente que lo sabe, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por eso tuve miedo.
y fui y escondí tu talento y aquí tiene lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías, o sea, sabía lo que yo estoy diciendo, conocía lo que yo dije que iba a hacer, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces debiste de haberle dado el dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle el talento a este hombre y dénselo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado, más al que no tiene le será quitado. Siervo inútil, te echaré en las tinieblas de afuera. O sea, se va a quedar durante la tribulación a ser purificado por no estar atento. Quiero resumir esto para dejar un espacio para que hablemos antes de ver esta figura. Bueno, tenemos una figura que vamos a ver más adelante. Quiero resumirlo en algo. Por tanto, debías de haber dado a los banqueros, es como decir en tico, ni pica leña ni presta el hacha. Hay gente que se dice cristianos, hay gente que se dice creyentes y ni pican leña ni prestan el hacha. O sea, simplemente funcionan, medio existen y se la pasan quejándose, se la pasan reclamando, pero no hacen el propio por bendecir a otras personas con su vida. Y no estoy diciendo bendecir con su vida que usted agarre y salga corriendo y les dé un montón de plata. O que agarre y salga corriendo y dice, a ver, venga, yo me los voy a echar en el hombro y los voy a mantener. No. Bendecir a las personas con su vida es que por lo menos no le jorobemos la paciencia a los demás. O sea, cuando yo digo ni pica leña ni preste el hacha es, lo voy a decir en palabras ticas y a lo José Garmendia cuando explica algo. Cuando el Señor me enseña a mí a explicar, trato de explicarlo como el Señor lo hizo, usando cosas, por lo menos, si no limpio la casa, no la ensucio. Por lo menos, si no saco la basura, por lo menos no hago más basura. O sea, no estoy diciendo que seamos vagos. Lo que estoy diciendo es, mis hermanos, ni pica leña, ni presta el hacha es este siervo, ni hizo una cosa, ni hizo la otra. O sea, no hizo nada. Nada más esperó a que el Señor viniera y eso está muy mal. Voy a dejar eso aquí, nos quedan unas pocas filminas para la otra semana, porque voy a aprovechar el viernes de la otra semana para ver esta figura que les mandé y explicarles alrededor de esto. Repasen el texto, repasen el audio, repásenlo varias veces para que cuando lleguemos a este grupo, a esta imagen, entonces puedan estar más claros a la hora que lo explique, mis amados y mis amadas hermanas. Dejo de compartir y ahora sí, espero haberme explicado. Espero que les haya bendecido la clase de hoy, pero más que eso, mis hermanos y mis hermanas, que esto no lo tomen a la ligera y hagan las que hicieron esas mujeres que dejaron de lado el cuidar y el poner aceite y se quedaron con la antorcha de lo que entendieron, porque ese aceite se acaba, hay que echarle más. ¿Y sabe cómo se le echa más aceite a la vasija? Nos congregamos, nos discipulamos, estudiamos la palabra, leemos los textos, seguimos preparándonos. Si usted puede escuchar buenos predicadores, escúchelos. Pero si usted tiene predicadores que usted escucha y lo que hacen es contaminar el oído, déjelos de lado. El Señor dice, apártense, no se unan a esas personas, no se unan a hermanos que llamándose hermanos hacen tales cosas, no pierdan su tiempo, es lo que el Señor está diciendo. No solo José Antonio Garmendia enseña palabra que bendice, hay mucha gente alrededor del mundo que enseña palabra que bendice, pero no pierdan el tiempo escuchando videos, compartiendo cositas que a veces ni entienden, porque ni las entienden ni las comparten. Y a veces lo que comparten, como no lo entienden, lo que se comparte y lo que se manda, lo que hace es hacer tropezar a los más pequeños, confundir a las personas. Seamos cuidadosos en lo que hacemos, porque los últimos tiempos se giran alrededor de un sistema que se llama cibernético, todo alrededor de eso. Y podemos nosotros propagar bien o podemos contaminar más. Cuidado, porque hay muchos que ni pican leña ni prestan el hacha. Hay mucha gente que ni siquiera se prepara en la palabra y lo primero que se encuentran por ahí, a veces palabras de Coelho que no están ni en la Biblia y las comparten. A veces palabras de allá de un filósofo y lo comparten. Palabras de Gandhi, hasta de ateos y lo comparten. Y no se están dando cuenta que están agarrando la palabra y contaminándola porque hay gente que ve chiquiticos y se confunden por lo que nosotros hacemos. Cuando usted enseña algo, enséñelo porque sabe, porque está claro.
Sabía que hay gente que se para al frente y dice, ay, como dice la palabra, no cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. ¿Dónde dice eso aquí? No dice en ningún lado. En ningún lado dice eso. Aquí lo que dice es que el Señor tiene contados los cabellos y que Él tiene el control de nuestra estatura. Eso es lo que dice. No dice eso de que la palabra dice que una hoja cayó de un árbol y que Dios tiene el control de eso. No, ¿sabe dónde dice eso? Eso lo dice en el libro de Miguel de Cervantes, en el capítulo 3, cuando Don Quijote se lo dice a Sancho Panza. Y la gente lo dice como si fuera palabra. Y lo comparte como si fuera palabra. Y memes como si fuera palabra. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Pero la insensatez, las antorchas echando humo oscuro porque no se prepararon cuando tenía que prepararse, hace que la gente llene de humo oscuro a los demás. En lugar de echarle aceite. Pero hay personas que se han preparado, hay personas que se han esforzado y tienen aceitico para mojar y dar una luz clara, una luz santa y una luz buena a las demás personas. Dios santo, que de verdad nosotros hagamos conciencia de lo que estamos haciendo. Porque pastores y maestros saltan por todo lado como palomitas. Pero que sean es otra cosa. Y a usted le toca discernir eso. El Señor Jesús le dio una herramienta. Observe, vea los frutos. Porque por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Los que guían a Cristo, no los que guían el dinero a su bolsillo. Los que guían a las personas a salvación, no los que guían a las personas a que se sientan bien. Palmaditas en la espalda, palmaditas de tranquilo, no ha pasado nada. No, sí ha pasado, si es pecado, es pecado. Y lo que es pecado se confronta. Ay, no, es una mentirita blanca. Mentira blanca es mentira. Así que mis hermanos y mis hermanas, cuando presentemos la palabra, hagámosla con amor, con equilibrio, pero sin pensamientos humanos, sin opinión humana y sin estrategias humanas. Solo tenemos una sola dirección y es replicar lo que Jesucristo dijo, tal y como lo dijo.
promesas